Lo decíamos, se preveía que los números de la pobreza iban a ir creciendo a medida que transcurrían los meses, los trimestres. Esto tiene que ver con el impacto de la pandemia, números que duelen, que hablan de una pobreza estructural, pero también de los nuevos pobres. Sí. Esta cifra que se va acumulando, Mechi, y que tiene además un mayor impacto en los niños, niñas y adolescentes, con todo lo que esto implica para el desarrollo de un país. Claro, y eso es lo que más duele todavía. Están en proceso de crecimiento. Imagínate comenzar su vida de esta manera, ¿no? Con estas necesidades, que son las necesidades básicas. Este dato que estamos dando a conocer, el dato más alto de la década, dicen, realmente es muy triste, muy preocupante. Vamos a verlo en detalles. Bien. A ver las tramas del informe de la Universidad Católica Argentina. La pobreza en la Argentina alcanzó el 44,2% de la población durante el tercer trimestre del año, según la última medición del Observatorio de Deuda Social de la UCA. Se trata del dato más alto de la década. Hay 18 millones de argentinos afectados. Y según la UCA, en un año, fíjate vos, se sumaron 5.400.000 nuevos pobres. Y la indigencia también subió hasta el 10,1%. La pandemia sanitaria y el impacto sobre el empleo informal profundizaron la suba de la pobreza. Aunque las políticas asistenciales, como la tarjeta alimentaria, el IFE y los bonos, frenaron el impacto. El informe que reveló, y este es el dato desolador, que durante el tercer trimestre el 64,1% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Números que duelen, que impactan, que son fuertes, que revelan la situación en la que estamos y también el piso por donde deberá reconstruirse socialmente la Argentina. Que la crisis no la sigan pagando los que menos tienen. Vamos a tomar contacto con el secretario de Desarrollo Social, de Políticas Sociales, Marcelo Brezán. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pablo, buen día Marcelo y un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por sumarse aquí a esta mesa de debate de Telediario. Lo primero para consultar, ¿eran números que se preveían? ¿Inevitablemente la pandemia iba a impactar en la pobreza, en lo social? Sí, nosotros... A ver, cada vez que aparecen estos números, tanto del INDEC como en este caso del Observatorio de la Deuda Social, son una foto que refleja algo que ya ha venido pasando, es lo que ha venido transitando, en este caso el gobierno municipal en materia de asistencia social. Si bien nosotros no tenemos la precisión, pero lo advertimos claramente en la demanda y también lo vemos día a día con relación a que esos números tienen un nombre, tienen un rostro y es con lo que nos toca trabajar desde este municipio como de todos los municipios por una cuestión de cercanía, de proximidad, porque es la primera puerta en la cual estos ciudadanos que se encuentran en las condiciones que vos estás mencionando acuden para recibir asistencia de ya sea cualquiera sea la modalidad a través del Estado municipal en una primera instancia, Pablo. ¿Y qué pasa con los menores, 18 años, Marcelo, en Río Cuarto? ¿Cuál es la situación? ¿Hay también un porcentaje muy alto de niños y adolescentes en este estado de pobreza? Bueno, en este caso vale la aclaración y agradezco la pregunta. Lo que mide el Observatorio de la Deuda Social son distintos conglomerados sociales en los cuales, por ejemplo, no está incluido Río Cuarto, pero eso no deja de reflejar una foto que atraviesa todo el país. En esto, la medición son conglomerados de más de 80.000 habitantes, que en el caso de Córdoba, por ejemplo, mide Córdoba y el Gran Córdoba, pero bueno, Río Cuarto tampoco es una isla y no escapa a esta cruda realidad que plantea los números que estaban comentando ustedes recién. En eso, mire, siempre lo digo y no por remaniero, no deja de tener valor, que lo que tenemos que hacer los gobiernos es trabajar contra estos números precisamente. Y en esto, si me permiten, hay una batería de medidas que, atendiendo a esta situación que tiene que ver
con lo alimentario, que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con la pérdida de la actividad económica, con la pérdida de puestos de trabajo, qué es lo que tiene que hacer un municipio y qué es lo que ha venido haciendo el municipio local. En esto, cuando ustedes hablan de que el 64,1% de los menores de 18 años tienen algún problema que tiene que ver o con la vivienda, o con los servicios básicos, o con la actividad de los trabajos, bueno, el intendente hace pocos días ha anunciado, por ejemplo, la urbanización de 3 barrios populares que tienen que ver con el Oncativo, tiene que ver con el barrio San Martín y tiene que ver con el barrio Las Delicias. Precisamente lo que se va a dotar en este caso es de servicios públicos esenciales, tanto como el agua, la provisión de cloaca que se ha venido haciendo, el tema de mejoramiento del cordón cuneta, el mejoramiento de los espacios públicos, porque también en esto, hablando claramente, la pobreza no solamente tiene que ver con la cuestión de ingresos, tiene que ver con unas multimodales que hace al acceso a los servicios públicos, el acceso a la educación, a una vivienda digna, y bueno, y en estos temas se viene trabajando. Y con relación a tu pregunta inicial, Mercedes, también tiene que ver con el plan Mi Primer Trabajo, que está destinado a brindarle oportunidades de empleo en el mundo de la conectividad, en el mundo de lo digital, a jóvenes que van de 16 a 24 años, porque se advierte claramente el problema. Pero con advertir el problema, si el municipio no se involucra y no trabaja articulado con los distintos estamentos del Estado, que el Estado provincial y el Estado nacional, sin duda la situación social se agrava muchísimo y el tejido social se termina rompiendo cada vez más. Entre los datos que aparecen, Marcelo, brindados por la UCA, que habla de unos 5 millones de nuevos pobres, se habla sobre todo del empleo informal, ¿no? Porque aquellos que estaban en un empleo informal y que se quedaron de golpe sin recursos durante meses, pasaron a ocupar ese rango de la pobreza. Y hay referencias sobre el impacto que tiene la inflación, naturalmente, aumenta la inflación, hay mayor cantidad de pobres, y por el otro lado, la necesidad de revertir ese contexto de empleo informal. Hay más de un 40% de argentinos que hoy trabajan en negro. Bueno, en esto está perfecto el análisis, Pablo, y un poco complementando lo que se viene planteando, la actividad económica en estos sectores tiene que ver con la economía popular. Hay toda una trama de actividad informal que hay que sostenerla, ya que está bien que más allá de que las distintas acciones que lleva el gobierno nacional y el gobierno provincial en cuanto a la asistencia, que tiene que ver con la AUH, tiene que ver con la tarjeta alimentar, tiene que ver con el IFE, evidentemente sostienen todo esto, pero esto no es un sostenimiento eterno, no hay forma de que esto se sostenga y se prolongue en el tiempo de manera indefinida. De esta crisis no hay otra forma que no sea a través del trabajo. Bueno, en una primera etapa será informal a través de la economía popular, por eso también se ha puesto en marcha desde el gobierno local no solamente este programa para los jóvenes, sino también el Más 45, que tiene que ver con reinsertar a una fase que estaba totalmente desprotegida, que son los mayores que no consiguen trabajo, sino también con alentar a los pequeños emprendimientos. En esto ya se han entregado más de 100 microcréditos productivos sociales que tienen que ver con pequeñas actividades, con pequeños emprendimientos que sostienen ese sector de la economía y que evidentemente eso, si no fuera por la intervención del Estado, lo mismo lo plantea esta misma encuesta, del 44,2% que estamos hablando de pobreza, llegaríamos al 53,1%. Y como si eso fuese poco el número, poco doloroso, del 10% de indigencia en la cual se ve reflejado, llegaría el 27,9%. Así que realmente si no hay una interacción, y también así está planteado, el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal en aquellos segmentos de los programas que el gobierno nacional o el gobierno provincial por una cuestión de macro diseño no alcanza a cubrir, sería la situación mucho más compleja en la ciudad, como pasa en muchas ciudades del país. Marcelo, queremos agradecerte muchísimo este análisis, números que duelen. Ojalá que haya sido el máximo y que a partir de esa realidad comience a reconstruirse una Argentina mucho más igualitaria que la que hoy tenemos. Abrazo y muchas gracias. No, gracias a ustedes como siempre y a disposición.
Marcelo Brezán, el titular del área de políticas sociales del municipio, números que duelen, que preocupan, que se esperaban, quizás no en esta No tanto. magnitud, es difícil saberlo, Claro. ¿no? Pero que necesitan ser modificados inmediatamente, Mechi. No, por supuesto, porque sobre todo el dato que dábamos al comienzo, ¿no? De los niños. Uno piensa en eso y realmente entristece mucho.